Esta semana estaremos viendo, yo creo que uno de los versículos más conocidos del libro de Esther, para un tiempo como este. Dios colocó a Esther en el lugar correcto, en el momento adecuado, no solo para salvar al pueblo judío, no Esther, Dios, sino también para mostrar su gloria. Y al igual que Esther, Dios nos ha colocado a nosotras en nuestros hogares, trabajos, cultura y en este tiempo de la historia de la humanidad, a propósito, para un propósito. Así es, y sabes, pienso que si traemos este versículo a nuestra realidad, no puedo dejar de pensar en la iglesia perseguida. El pueblo de Dios en todo el mundo está en gran angustia. La iglesia está siendo perseguida en todo el mundo. Así es. Alrededor de 215 millones de cristianos enfrentan niveles significativos de persecución en el mundo de hoy. Solo para mencionar algunos. Así es, y es en medio de circunstancias difíciles, Débora, donde es difícil ver lo que Dios ha planeado. En este capítulo vemos a Mardoqueo que se vestía de cilicio. El cilicio era un material grueso, generalmente hecho de pelo de cabra negro, por lo que era bastante incómodo de usar, no me lo imagino. Usarlo era un signo extremo del estado interior de la persona. Era como una condición de humildad, de contrición, de quebrantamiento o hasta de luto, si pudiéramos decirlo. Yameli, hablando de eso, ¿tú puedes recordar un momento en que malas noticias te provocaron un fuerte dolor? Yo creo que sí, de todos hay dos eventos. Uno, cuando le diagnosticaron cáncer a mi mamá, y segundo, cuando mi mamá murió justamente el Día de las Madres. Wow. Pensando en todo esto, pienso en cómo Esther reaccionó en lo que decíamos al principio de la persecución. Entiendo que el problema principal no es lo que está sucediéndole al pueblo de Dios, sino lo que está sucediendo dentro del pueblo de Dios. No podemos esperar que el mundo sea piadoso. No conocen a Dios. La mundanalidad debería causar mucha angustia a la iglesia. Claro, y yo pienso que la respuesta de Esther también debería ser nuestra respuesta. Es decir, estoy dispuesta a dejar la comodidad, la seguridad y la conveniencia que yo conozco para tomar acciones con respecto a lo que está sucediendo en el pueblo de Dios, aunque me cueste la vida. Wow, sí, creo que así debe de ser. Y volviendo a la historia de Esther, ahora que mencionas que nos cueste la vida, lo que estaba en juego era mucho, Yamel. En Esther 4, 6 al 9 vemos que Mardoqueo envía instrucciones para que Esther le implore al rey en nombre de su pueblo. Esther hasta este punto de la historia ha estado acostumbrada a obedecer a Mardoqueo, pero esta vez el riesgo es extremadamente alto. Sí, y no solamente porque es alto, o sea, obedecer a Mardoqueo puede costarle la vida a Esther. Finalmente sabemos que Esther eligió no ir a lo seguro, sino salvar a su pueblo. Pero ella pudo salvar su pellejo. Ella pudo sencillamente no arriesgarse como ella lo hizo. Mardoqueo no le hace ningún reclamo. Él simplemente comienza a recordarle a Esther que ella también es judía y que si su pueblo perece, ella también perecería. Entonces su vida está en riesgo, ya sea que Esther se presente o no se presente ante el rey. Esto nos lleva a una dura pero maravillosa realidad. Tú no eres la única esperanza. Exacto. Mardoqueo continúa asegurando que si Esther no hablaba, Dios aún, a pesar de eso, los iba a salvar.
Y en el versículo 14 vemos que Mardoqueo sabe que Dios no olvidará su pacto con Abraham. Dios no permitirá que su pueblo sea erradicado. Mardoqueo les recuerda a Esther que aun cuando Dios puede usarla para cumplir sus propósitos, en última instancia Dios no la necesita. Es así. Dios proveerá siendo ella obediente o no. Lo mismo es verdad para nosotras. Sorprendentemente, Dios aún nos escoge para obrar a través de nosotras. Sin embargo, nosotros no somos indispensables. Para nada. Dios cumplirá su propósito con o sin nosotras. Sí es. ¿De cuáles promesas, Yamel, tú me puedes contar que tú te sientes segura? ¿O cuáles son esas promesas de la palabra de Dios que te sostienen aún en circunstancias como las que estaba atravesando Esther? Sabes, en estos meses, sin lugar a dudas, ha sido el Salmo 121 y Romanos 8:28. Y mientras te escuchaba y pensaba en la historia de Esther, cuando esa conversación con ella y Mardoqueo, es en medio de esa declaración de fe de Mardoqueo que vemos esa frase cuando él le pregunta a Esther, que es la que quizás conocemos, y que dice: y quién sabe si para una ocasión como esta tú habrás llegado a ser reina. Y lo vemos en el versículo 14. Mardoqueo lo que está diciendo en esto es que la ecuación tú más esta posición más este tiempo es igual a la providencia de Dios. Todas las bendiciones que tú disfrutas, que yo disfruto, no son en última instancia para nuestra felicidad. El hogar donde naciste, las oportunidades que has tenido, la cultura, la época en la que vives, todas estas cosas existen según la providencia de Dios para sus propósitos. Así es, completamente de acuerdo. Y tú, amada hermana, que estás en la posición en la que te encuentras en este momento, quiero que sepas que no es por accidente. La situación por la que atraviesas no es algo que a Dios se le escapó de las manos, sino que Él tiene una obra con tu nombre. Quizá tú puedas pensar, es que yo no tengo una posición de mucha influencia. Es todo lo que puedo hacer para sobrevivir. Solamente estoy tratando de mantenerme a flote. Quizá eso es lo que tú estás diciendo, pero tú tienes que buscar, ver más allá de los límites de tu reino. Porque Dios te ha puesto donde estás para un tiempo como este, con una oportunidad increíble para representarlo a Él y a su reino. No es una casualidad que te encuentres donde estás hoy, en el lugar y en este tiempo. ¿Cierto, Yamel? Claro, y es así entonces como vemos a Esther decide involucrarse en esencia, o sea, completamente. Esther resolvió y dice: voy a ver al rey Asuero, después de ir donde el rey Dios. Me encanta eso. El texto no nos dice explícitamente que la oración estaba involucrada, no podemos saber, pero sí podemos suponer que el pueblo de Dios estaba orando. No solamente que iban a dejar de comer para sentir hambre o no sentir hambre, sino para expresar su desesperación de ver a Dios intervenir. Esta era una situación que ellos no podían resolver a través de medios ordinarios. Antes de sumergirte en un problema difícil, humíllate, busca la dirección de Dios a través de la oración. Si es posible, ayuna, haz que otros te acompañen en buscar a Dios, como lo hizo Esther cuando dijo: dile al pueblo que ore, que ayune. Ayunar es una señal de humillación, de reconocer nuestra necesidad de Dios. Y a la vez no podemos olvidar que se trata de una ley. En este caso se trata de una ley. En el momento en el que ella cruce el umbral de la sala donde se encuentra el trono del rey, excepto en el improbable caso de que él extienda su cetro dorado, ella va a recibir una sentencia automática de muerte. Recuerden también el tipo de hombre que es el rey. Lo mencionábamos al principio: iracundo, muy impulsivo, y la historia ha demostrado que él era un ser temperamental e impetuoso. Totalmente. Basándose en cómo trató a Vasti, él puede ser el tipo de hombre que actúa y luego piensa. Exacto. Su temperamento le podría costar la vida a Esther. A pesar de todo esto, Esther ha llegado al punto de abandono total, de entregar simplemente su vida
para confiar en Dios y cumplir los propósitos que Él tiene para ella. Yo realmente no puedo imaginarme lo que es estar en los zapatos de Esther. Sí, es muy tremendo. Es una muestra simplemente de rendimiento total a la voluntad de Dios. Tú tienes por ahí Lucas 9:23, ya me lo puedes leer. Sí, dice Jesús, y a todos les decía, si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Amén. Según este versículo, Yamel, ¿tú cómo crees que Esther se está preparando para enfrentar al rey? ¿O por qué crees que lo hace? Bueno, imagínate el escenario y este silencio de tumba que debe haber en ese momento, en el momento en que Esther desciende a la antesala del trono, mientras ella se atreve a entrar en ese salón. O sea, quizás todo el mundo se quedó sin respiración, pensando, ¿qué hará el rey? Porque tú dices lo que realmente la gente esperaba, concibiendo lo que es Jerjes en esa, exactamente. Pero sin embargo, vemos lo que pasa en la historia, lo que realmente hizo Jerjes, que dejó a todo el mundo sorprendido. Sí, al escuchar esto, solo puedo decir que el rey Jerjes era poderoso, pero no estaba fuera del control de Dios. ¿Estás de acuerdo? Claro, totalmente. Y esto es verdad con los peores tiranos de la historia. Fue cierto con Adolfo Hitler, fue cierto con Saddam Hussein y con Fidel Castro. Totalmente. Y también es cierto con los mini tiranos que pudieran ser parte de nuestras vidas. Yo creo que sí, amén, como tú dices, ciertamente tenemos un Dios que tiene control de todo. Y bueno, y siguiendo con la historia, para no irnos mucho con los tiranos, yo creo que hay algo más que a mí me llama la atención, y es que a mis ojos pudiera ser como que Esther no aprovechó la oportunidad. Ella pudo simplemente en ese momento decirle sin rodeo a Jerjes, mira, salva a mi pueblo, haz algo, interven y ya, listo, o sea, se resuelve todo el problema. Pero vemos que Esther no lo hizo. ¿Por qué? O sea, el movimiento que se está produciendo aquí es en dos niveles. Vemos en el nivel divino, donde tenemos a Dios que está deteniendo a Esther de hablar lo que hay en su mente. ¿Por qué? Porque todavía Dios está trabajando detrás del escenario. Y a nivel humano, Esther parece darse cuenta de que aún no es el momento adecuado para hablar. Su moderación, su paciencia, su sabiduría, para mí es realmente asombrosa. Yo a veces pienso, ¿cuántas veces a nosotras se nos olvidan estas tres características en los momentos más difíciles, verdad? Sí, totalmente de acuerdo. Se escapa muchas veces de nuestras manos. Y Esther es un ejemplo porque ella se comporta de forma muy sensible hacia los demás y hacia el Señor, permitiéndole a Dios crear las circunstancias que demostrarían ser la desdicha de Amán en lugar de ella misma forzar la situación. Me recuerda a otra de las mujeres que estudiamos anteriormente, Yamel, Abigail. Saber el cómo, cuándo y dónde debemos hacer las cosas, muy importante. No, claro, y eso ciertamente pensando en eso, y yo creo que pues siguiendo con las semejanzas, las contrapartes, mientras que por un lado tenemos a Esther calmada, moderada. Tú tienes a Amán en el otro lado, vuelto una montaña rusa de emociones. O sea, es un contraste extraordinario de dominio propio por parte de Esther y las expresiones de Amán que se expresan violentamente. O sea, es como tan increíble. Y su sentido de bienestar, en el caso de Esther, lo que parece es que no depende de circunstancias externas. Cuando Esther lo favorece, su espíritu se eleva. Cuando Mardoqueo se niega a honrarlo, entonces se une en depresión. Es un contraste muy interesante el poder ver eso. Sí, y creo que al igual que Amán, nosotras podemos ciertamente sucumbir antes de esa montaña rusa cuando no tenemos nuestros ojos en Dios. Cuando solo miramos lo que está delante de nosotros, las circunstancias, y dejamos de lado las promesas de Dios, algo que normalmente recordamos todos los días, pero simplemente en esos momentos se va de nuestra mente. Y realmente en estos momentos yo pienso,
ahora que estoy sobria recordando estas verdades, que Dios pueda darnos fe y gozo en la verdad de que Él está orquestando cada momento de nuestras vidas. Amén. El versículo de esta semana corresponde a Mateo 23:12. Les invitamos a meditarlo y memorizarlo. Y nos vemos la próxima semana.